posibilidad. En esta tarde de 13 de febrero, mañana es 14, no tenemos programa porque es día sábado, pero en esta tarde vamos a recordar lo que ha sido el 14 de febrero. Para esto lo hemos invitado al embajador Ramiro Prudencio, que conoce muchísimo sobre la historia boliviana y por supuesto sobre la historia y la relación entre chilenos y bolivianos. Embajador, buenas tardes, gusto de tenerlo acá. Buenas tardes, Lorenita. A ver, ¿qué pasaba en enero, en diciembre de 1878? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el ambiente por el cual nos debatíamos los bolivianos en ese entonces? ¿Y qué pasaba en Chile? ¿Qué pasaba en el continente, embajador? Bueno, habría que decir que unos meses, o sea, un año antes, el 14 de febrero del año 78, Bolivia aprobó en el Congreso una ley, ¿no? Una ley que se llama de los 10 centavos, por los cuales se exigía a la empresa que trabajaba en Antofagasta de salitre y de ferrocarril que pagara 10 centavos por cada quintal de salitre exportado. Era una cantidad mínima, era en cierta manera necesaria porque Antofagasta ya era una población bastante crecida, tendría seguramente unos ya 5.000 habitantes o más, y los problemas de la luz, del gas, de la pavimentación eran muy difíciles de solucionar porque el país no tenía dinero. Entonces por eso se decidió hacer esa ley para que haya un ingreso para Antofagasta, precisamente para utilizar ahí, y que le iba a servir también a la empresa, precisamente si esa empresa vivía ahí. Pero la empresa se quejó, indicó que eso iba en contra de un tratado, el tratado de 1874, que decía que durante 25 años Bolivia no podía levantar nuevos impuestos a ningún capital chileno. Ahora, la empresa no era solamente chilena, era también inglesa. Y Bolivia entonces decía, esto es una empresa internacional, no pertenece pues a la nación chilena y por tanto podría de todas maneras pagar. Tomando en cuenta además que años atrás, cuando se hizo el contrato con la empresa, en el año 73, la empresa de motu propio quiso pagar a Bolivia el 10% de sus utilidades. Y Bolivia misteriosamente no aceptó. Entonces, bueno, entonces esa empresa no pagaba impuestos, no pagaba ningún impuesto. Se iba a pagar esos 10% de utilidades que Bolivia no le aceptó. Entonces llega el año 78 y ahí se ve que esa empresa había crecido mucho en esos años. Tenía una gran exportación. Entonces dijeron, bueno, ya que no hemos aceptado las utilidades del 10%, ahora hay que pague un 10% de 10 centavos por cada quintal, algo mínimo y que sirva para Antofagasta. La empresa se negó. Lamentablemente, porque era una empresa, como digo, no solamente chilena, sino también inglesa. Y no tenía deseos verdaderamente al principio de apoyarse en Chile, porque tenía miedo que Chile se quede con ese territorio y quede esa empresa bajo la ejida chilena, y ahí sí los impuestos iban a aumentar enormemente. Entonces preferían quedarse nomás, claro. Pero les molestó esto, además la prepotencia de nuestro prefecto, que no quiso llegar a un entendimiento. No mandamos una comisión para conversar en forma amistosa, sino que con prepotencia dijimos que íbamos a cobrar. Pero de todas maneras hubo largas en el asunto. Varios meses en que Bolivia comunicó al encargado de negocios, ¿no?, de Chile en Bolivia, de que no se iba a cobrar mientras tanto. Pero a fines de año, en diciembre, Bolivia emite una nota a la delegación de Chile en Bolivia, indicando que se iba a cobrar el día 14 de febrero. Entonces, claro, la empresa se queja, el gerente era un inglés bastante torpe y agresivo, que tuvo una disputa fuerte con nuestro prefecto y al final quedó detenido. La empresa tuvo que pagar la garantía para que sea liberado. La relación fue muy espinosa con la empresa. Y resulta que llega enero y ya Bolivia ya estaba amenazando seriamente en cobrar. Y como la empresa había decidido no pagar, entonces se decidió embargarla. Eso ya fue una medida extrema, y sin motivo se llegó a tal extremo. Entonces se decidió que se iba a embargar el día 14 de febrero. Bueno, pero no pagaban impuestos. Ningún impuesto pagaba la empresa. Bueno, entonces bien tenían los motivos los sí, bolivianos. Pues, pero hay que haberlo hecho quizás en forma más amistosa. Fue un poco torpe nuestro prefecto y además con ese gerente inglés que era Hicks, que era bastante torpe, entonces la relación fue mala. Pero además esa amenaza de embargar fue ya grave.
No hay para qué llegar a ese extremo, hay que negociar, nunca hay que tomar medidas radicales. Entonces el gobierno de Chile mandó sus buques, ¿no? Para amenazar, o sea, ya dispuesto a tomar. Y Bolivia no le interesó, no se preocupó de ese detalle. Sabiendo que había un buque blindado importante en Antofagasta, no se preocupó de hacer más que eso, que se cobre. Llega ese día 14 de febrero, desembarcan las tropas chilenas, que llegó otro buque más de guerra, desembarcan y naturalmente toman Antofagasta. Increíble cómo se vuelve, de una cosa así, se vuelve tan grande, un problema tan grande. Toman Antofagasta un 14 de febrero, desembarcan, su gente empieza a entrar a la misma ciudad. ¿No es cierto? Las tropas ¿Cómo reaccionan los bolivianos? Bueno, el prefecto quedó, claro, muy afectado, entonces decidió, además, una cosa muy importante que los bolivianos en general no conocen el asunto. El que tomó Antofagasta, el coronel Emilio Sotomayor, cursa una nota a nuestro prefecto. ¿Y qué dice? Como Bolivia ha violado el tratado de 1874, Chile se considera con derecho entonces para intervenir y tomar Antofagasta. Pero además, ¿hasta dónde iba a tomar Chile? Solamente hasta el paralelo 23, porque hasta ahí eran las aspiraciones de Chile. Pero no tenía ningún derecho. Sí, había tenido, porque Chile se había considerado con derechos hasta el 23. Pero cuando hubo el tratado del año 66, que fue el primer tratado, sí, se decidió que la frontera no quede en el 23, sino en el 24. Ya. O sea, ganamos un grado. Un grado. Pero Chile consideró siempre que eso había sido, que se había entregado ese grado, pero con esas condiciones, ¿no? De que no se levante impuestos por 25 años. Bueno, pero Antofagasta era boliviana, absolutamente. Claro, porque llegaba hasta el grado 24. Pero ya en el tratado del 66 ya había un problema. Se decía, entonces, como Chile ya estaba explotando del 23 al 24, y explotaba, en ese momento no era salitre, era el guano. Y también empezó a explotar también minas de plata. Entonces... Ahí es el tratado del 66 con Melgarejo. Con Melgarejo, claro. Este es el de la medianería. De la medianería. Entonces, en ese caso, se decidió entonces que las riquezas de esa zona sean partidas por la explotación de esa riqueza por mitad entre dos países. Del 23 al 24 y del 24 al 25, en la zona ya totalmente chilena. Ya. Pero en la zona chilena del 24 al 25 carecía de riquezas. La riqueza estaba entre el 24 y el 23. Bien. Esa era la riqueza. Bien. Entonces había una medianería. Y Bolivia sufrió mucho con la medianería. No quería, porque había una gran riqueza que se llamaba la plata de caracoles. Y esa sí se exportaba por el puerto de Mejillones y tenía que pagar impuestos. Y esos impuestos tenían que partirse entre Bolivia y Chile. Y ahí había grandísimos problemas. Entonces, ¿qué se decidió? Cambiar esa situación con el Tratado del 74. Ya no haya más medianería. Pero eso sí. Porque fue un error hacer ese tratado. Pero es que no había más remedio. Porque si Chile ya explotaba esa zona, no le iba a soltar. Hay que tomar en cuenta que Mejillones estaba explotada desde el año 42. O sea, 24 años que Chile explotaba. Iba a perder completamente esa riqueza. Era difícil. Por eso él llegó, bueno, entonces que sea para los dos, en cierta manera. Yeah. Pero ahora bien, entonces se eliminó esa medianería y se decidió entonces que todos los impuestos de la plata, de caracoles, solamente pasen a Bolivia. Ya no más medianería. Pero eso sí, que Bolivia se comprometa a no levantar ningún impuesto por 25 años. Siempre se pensó en la plata. Esta empresa de salitre no existía todavía. Y resulta que la empresa de salitre recién hace su contrato el 73, donde Bolivia no le exige impuestos. Increíble. Se suponía que Bolivia no era una zona muy salitrera. Y Bolivia quería interesar a capitales extranjeros para el salitre, porque la zona salitrera era la del Perú. Y Bolivia también quería crear una riqueza de salitre en su territorio y quería dar mayores facilidades precisamente a los extranjeros. Bueno, ellos dicen, ahora se maneja en la historia boliviana que obviamente fue la invasión a Bolivia el 14 de febrero. Invaden, bueno, se da todo esto, embajador, y a partir de ahí, del 14 de febrero a marzo, ya las cosas cambian porque esto se convierte en un conflicto bélico. Claro, porque como quería decirle, Lorenita, en la nota que ha cursado el
coronel Emilio Sotomayor, dice que Chile recupera su territorio que había cedido hasta el grado 23. Pero del grado 23 hasta el 21,5 reconocía absolutamente la soberanía de Bolivia. Ningún problema había y no quería tomar esa parte. Solamente hasta el grado 23, donde había habido precisamente la medianería y todos los problemas. Recupera hasta ahí, dice Chile, pero del 23 al 21,5 no toca. Entonces, o sea, estamos hablando que el 23 es más abajo que el 21,5. No, es que, claro, el 21 es ya la frontera con el Perú. Claro. La frontera, 21,5 la frontera con el Perú, 23 acá y el 24 que era la frontera que se hizo en el tratado. Pero resulta que Chile considera que ha recuperado hasta el 23, pero no toca la parte norte del territorio boliviano, no toca. ¿Cuál era la sintonía, cuál era la política, cuáles eran los pensamientos y los intereses, embajador, en Chile en ese momento? El gran problema yo creo que no ha sido tanto en Chile como en Bolivia. Porque si Chile había dicho que recuperaba hasta el 23, todavía Bolivia tenía un grado y medio, hasta el 21,5, que Chile no tocaba. Entonces había que negociar. En ese momento no había que arriesgar por toda esa zona más que teníamos de territorio marítimo buscando un conflicto bélico. Bolivia perdió la cabeza y lo único que pidió es el apoyo del Perú para recuperar ese territorio. Porque también tenían un tratado de alianza. Claro, una alianza, un tratado absurdo, porque era tratado secreto, pero lo primero que hicieron los que hicieron el tratado secreto, avisar a Chile por debajo. Porque la idea era que Chile se asuste, que no trate de intervenir en la zona boliviana y después en la zona peruana, porque la gran riqueza del salitre era la zona de Tarapacá, y que Chile ya visionaba desde el año 50. Y Chile, el presidente del Perú indirectamente nos negoció para que hagamos el tratado de alianza, para que Bolivia no se alíe con Chile contra Perú, sino que esté atado Bolivia al Perú para una guerra, ante una supuesta guerra. Y Bolivia se confió en esa alianza y no quiso tratar con Chile un arreglo pacífico de esta situación. Embajador, en todo este ir y venir y todos los problemas que tenía Bolivia, yo le preguntaba cuál era la sintonía chilena. ¿Cuál era la sintonía chilena en ese entonces? Chile lo que deseaba, evidentemente, una guerra con Perú. Había comprado barcos de guerra poderosos, 2 acorazados poderosos. Que los había encargado a Inglaterra. Claro, esos acorazados no eran contra Bolivia. Bolivia no tenía ninguna armada. Todo era contra el Perú. Chile se armó desde los años... Porque la hegemonía del Pacífico la tenía el Perú. Exacto, porque tenía la gran riqueza. Los grandes puertos. Guano y Salitre tenían Tarapacá, que era un emporio en ese momento de riqueza. Y los chilenos querían eso. Ambicionaban. Entonces, ya cuando comenzaron a trabajar el salitre en la parte boliviana, ya sacaron una buena riqueza. Y como no tomamos ese es un país que está desorganizado el Perú. No tenía 2 buques de guerra blindados, pero muy inferiores a los chilenos. O sea que ya la ventaja para iniciar una guerra era muy grande a favor de Chile. Y además, fuera de eso, su organización, ¿no? su sistema de amistades con Inglaterra, con Alemania. Entonces tenían una fuerza militar mucho más moderna. Chile planificó años atrás una guerra contra Perú, no contra Bolivia. Pero Bolivia estaba en el medio. Entonces lo que quería era que Bolivia se alíe a Chile. Es decir, ustedes lo que deben hacer es aliarse precisamente después del 14 de febrero. Vino Bolivia, llegó un momento de desesperación y el 1 de marzo emitió un decreto muy duro, declarando que estábamos en estado de guerra con Chile. ¿Para qué hacer esa declaración? Era excesivamente duro porque además nos obligaba a entrar en una guerra y estábamos solos. El Perú todavía no había definido su situación. Dasser, el presidente. El presidente Dasser, que estaba muy agresivo y quería precisamente obligar al Perú a entrar a la guerra. ¿Cuál era el ambiente en Bolivia en ese tiempo y ya cuando empieza la guerra? Evidentemente había un patriotismo muy grande, porque claro, si de la noche a la mañana unas tropas desembarcan y toman sin que Bolivia hubiera provocado nada. Los bolivianos salen a defender. No, en Antofagasta nadie defendió, porque eran poquísimos. En Antofagasta bolivianos. No, pero sí ya tenían la noticia. Claro, llegó por la noticia. Ahora se dice que estábamos en carnaval y todo esta... Es verdad que estamos en carnaval, pero es una tontería decir de que porque quería bailar el presidente y sus ministros no se avisó al país. Eso es un absurdo. Lo que sucede es que el presidente tenía que saber primero, antes de que Bolivia sepa, todo el pueblo, y que iba a pedir la guerra, era saber nuestra consulta al Perú. ¿Cuál era la posición del Perú? ¿Nos iba a apoyar o no? Eso era fundamental.
Y hasta no saber eso, mejor que Bolivia se calle la gente, no se sepa todavía para no levantar una furia terrible en el pueblo. Es por eso que se ocultó la noticia. ¿Cuándo empieza ya la guerra en sí, embajador? Bueno, ¿Qué día? La verdad es que la guerra, como digo, hubo un decreto del 1 de marzo que Bolivia declaró. O sea, más o menos a los 15 días. Claro, pero ese decreto del 1 de marzo, Chile ni siquiera lo consideró como una declaratoria de guerra. No tenía deseos de hacer la guerra a Bolivia. No lo consideró. Lo que quería era saber, naturalmente, qué iba a decir el Perú, porque a Chile lo que le interesaba era el Perú. ¿Y el Perú qué hizo? Precisamente el 1 de marzo mandó un embajador para negociar con Chile, ¿no? Que se arregle la situación. ¿No? Un gran embajador, ¿no? De los diplomáticos más importantes, Lavalle se llamaba, ¿no? del Perú, fue. Pero este embajador, lamentablemente, de esos errores de nuestros diplomáticos, y eso que era de los mejores, cuando estuvo en Lima, cuando fue designado, habló con nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que fue precisamente a Lima, Reyes Ortiz, para pedir al Perú pues, que cumpla con el tratado. Pero este señor Lavalle habla con él y, según aquí en las memorias, se dice que su relación fue muy fría, muy seca, y no recibió ninguna instrucción clara, ni siquiera de su gobierno. Solamente pedir a Chile que se retire de la zona del 23 al 24. Pero eso no es negociar. Solamente se retire y nada más. Y fue así Lavalle. Llegó, pero ya vio que había ambiente agresivo en Chile. Y habló con el presidente, habló con el canciller, y los chilenos dijeron, no vamos a salir de esta zona. Pero sí, podemos aceptar el arbitraje, porque había el tratado del 74 con Bolivia, hubo un tratado complementario del 75 para un arbitraje cuando haya problemas en esa zona. Y Chile dijo, nos quedamos en esa zona y vamos a un arbitraje con Bolivia. Y este señor tonto, ¿por qué no aceptó? Era una buena solución. Pero él dijo, no, ustedes tienen que retirarse de esta zona. Pero sí le dije que no. ¿Y qué pasó entonces? ¿El Perú quería aliarse con Bolivia, embajador? No quería que Bolivia se pase a Chile, más que todo. El temor era ese. Que Bolivia se alíe con Chile. Chile. Porque si Bolivia perdía su litoral, claro, Bolivia tenía un sueño desde la fundación de la República de que Tacna y Arica pasara a Bolivia. Y los peruanos sabían muy bien que siempre Bolivia había soñado con eso. El presidente Sucre, el presidente Santa Cruz, Vallivian, Belsu, Linares, todos los presidentes la mayoría de los desde 1825. Eso, todos habían pensado que la puerta natural era ¿Por qué Arica. Bolívar no le hace caso al presidente Sucre cuando él le pide tantas veces que negocie esta parte de que tenía que ser su salida natural de La Paz, Arica? Eso tampoco es cierto. Precisamente Bolívar instruyó al primer embajador que viva del Perú a Bolivia, ¿no? Ortiz de Ceballos, vino para negociar un tratado con Bolivia, entregando Arica y Tarapacá a Bolivia, y Bolivia le entregaba a Polobamba y le entregaba la península de Copacabana. Y se suscribió ese tratado en Sucre en octubre del año 26, ¿no? Estando de presidente Sucre. Vino Ortiz de Ceballos para negociar con la instructiva de Bolívar. Ahora, ¿qué pasó? Que mientras llegó Ortiz de Ceballos, negoció acá, Bolívar, llamado por Colombia, tuvo que dejar, ¿no? al gobierno de Perú y dejar a un interino, al mariscal Andrés de Santa Cruz. Y resulta que después, cuando este Ortiz de Ceballos vuelve al Perú para ratificar en el Congreso el tratado, Santa Cruz no acepta. Dice, no, con esto, verdaderamente, aquí en el Perú se van a molestar conmigo, saben que yo soy alto peruano, y por tanto rechazó Santa Cruz ese tratado. A ver, embajador, para no hacerlo muy largo, y porque, por supuesto, necesitamos recordar y refrescar las cosas que han pasado en nuestro país, bien, empieza la guerra. No, le diré cómo comenzó la guerra. ¿Cómo comenzó la guerra? Resulta que el día 14 de marzo, nuestro embajador... Un mes después. Un mes, precisamente. Nuestro embajador, que era Soldo Flores, allá en Lima, y nuestro canciller, que es Reyes Ortiz, emitieron una circular a todo el cuerpo diplomático acreditado en Lima, indicando que Bolivia estaba, acompañando el decreto de 1 de marzo, donde se decía que Bolivia se consideraba en estado de guerra. Entonces Chile, claro, supo que esa circular, recién el 14 de marzo, Chile se consideró en guerra con Bolivia, 14 de marzo.
Entonces le exigió al Perú, señores, ustedes son neutrales o van a apoyar a Bolivia. Y el Perú hizo todo lo posible para ganar un tiempo más. Y solamente entonces este señor tuvo que al final de la valla reconocer que el Perú tenía un tratado con Bolivia y retirarse. Por eso después del 14 de marzo, Chile toma el resto del territorio boliviano. Toma Mejillones, toma Cobija, toma Tocopilla y va más al fondo, va y toma después la localidad interior de Calama, el 23. O sea, desde el 14 recién toma, Chile recién se considera en territorio, o sea, en guerra el 14 de marzo y toma el resto del territorio litoral de Bolivia. Bien, estos han sido los antecedentes para que usted los recuerde. Nosotros recordamos el Día del Mar, el 23 de marzo, pero está en nuestra memoria, está en nuestra historia este fatídico 14 de febrero y por supuesto después el 14 de marzo que nos está contando el embajador. Embajador, 2 palabras para terminar. Solamente quisiera decir que lamentablemente después de ese fatídico día vino la guerra, que fue degraciadísima, pero después hubo un pacto de tregua que era positivo. En el 84 firmamos el pacto porque les pedimos a los chilenos no hacer un tratado de paz, porque en ese momento no había por dónde Bolivia pueda salir con mar, porque todo Antofagasta fue ocupado por Chile y todo Tarapacá estaba ocupado por Chile. Entonces, ¿por dónde iba a salir? Solamente quedaba Tacna-Arica, donde había un tratado el tratado de Ancón entre Perú y Chile, que decía que 10 años después del tratado iba a haber un plebiscito. Y a quien gane el plebiscito se quedaba con esas provincias, o al Perú o a Chile. Entonces Bolívar dijo, no hagamos un tratado de paz, porque lo que queremos es salir por ahí. Y Chile aceptó. Y hubo solamente un pacto de tregua. ¿Para qué? Para que después venga ese plebiscito y ya negociar con Bolivia un tratado de paz con una salida al mar. Bien, ahí nos quedaremos. Vamos a tener todas las oportunidades del mundo para seguir recordando estas páginas de la historia boliviana que realmente cuando uno las recuerda dice, bueno, ¿qué nos pasaría a los bolivianos? ¿Qué pasaría con los chilenos? ¿Qué pasaría con los peruanos? Gracias, embajador. Muchísimas gracias, Lolita. Hacemos una pausita.